Los compromisos se honran y antes de comenzar con todo el tratamiento y del proyecto y la tabla en sí, vamos a proceder a la votación del presidente o presidenta. Ofrezco la palabra para... Sí, ya tenemos acuerdo. Sí. Vieras tú que nos ponemos de acuerdo. Sí, sería fantástico eso. Presidente. Sí. Presidente, todos los diputados tienen una cédula en su poder donde deben expresar o anotar el nombre de quien ustedes consideran que debe ser presidente de la comisión. Así, por cédula. Salvo que haya unanimidad, pero me da la impresión que... Diputada Cariola. Sí, presidente, yo quisiera entregar una propuesta a esta comisión que esperaría que pudiese ser una propuesta de consenso con toda la comisión para poder desarrollar un buen trabajo. Además creo que sería una gran señal para el país poder tener una propuesta de una mujer que presida esta comisión y quiero proponer a la diputada Gael Jomans para poder presidir la comisión de trabajo si a la comisión le parece poder definir por unanimidad esta propuesta. Diputado. Gracias, presidente. A ver, yo creo que esta es una comisión muy importante, sobre todo ahora que estamos debatiendo una reforma que es trascendental y que va a ir a continuación de la reforma laboral. Hemos escuchado la propuesta que hace la oposición. Yo creo que es importante, fundamental, que quien presida, indistinto de su posición, matiz, diferencia con el proyecto que se ha propuesto por el Ejecutivo, no puede ser alguien que haya votado en contra de legislar. Yo creo que eso es una mala señal republicana para alguien que quiere presidir una comisión donde obviamente hay que dar las condiciones mínimas para poder seguir avanzando en esto. Y es por eso que queremos proponer al diputado Patricio Melero como presidente de la comisión. Hay que realizar la votación, presidente, por cédula. Sí, vamos a tener que efectuar la votación. Efectivamente son criterios que cada uno adoptará para presentar los candidatos, pero la opción de no votar a favor de legislar también está dentro del juego democrático. Es que no hay diálogo. No, es que las palabras no son buenos que queden flotando en el ambiente. Diputada Pero estamos eligiendo presidente de la Comisión de Trabajo, no presidente de la reforma previsional. Entonces es algo que no comprendo. ¿Ah? Eso. Sí. Muy bien. La presidente, que vote. En votación. Alejandra, reciba los votos, hija. En votación. Por favor. ¿Cuántos diputados hay? ¿13? Sí, dos. El voto secreto. No, que lo recoge Alejandra. ¿Cuánto lleva? Hay 17 votos. 25 votos. Llamamos al PS para que... Nosotros no lo vamos a contar, ¿ah? No los pidan a nosotros que lo contemos. No los voy a contar yo. No. Sí. Aunque ustedes tampoco lo podrían hacer. No, aunque ustedes tampoco lo podrían hacer. Ellos. Acuérdense que tuvieron que esperar la votación. Hay 14 votos, presidenta. No, perdón, hay 13 votos. No. Sí, no aprendimos. Sí, ha fallado todo el sistema. Han fallado sistemas informáticos, imagínate. Hacemos fe. Hacemos fe. Mucho suspenso, una cosa. Resultado de la votación, señor presidente. Por doña Gael Jomans, 7 votos. Por don Patricio Melero, 6 votos.
Estuvieron cerca, un voto. Votaron. He conducido el proceso inmaculado. Sí, voy a partir por eso. Bueno, quisiera partir por agradecer la votación de las y los diputados que me apoyaron. Bueno, también reconocer que hubo una elección a don Patricio Melero. De todas formas, acá lo importante, el rol que viene en esta presidencia va a ser en esta pasada la reforma previsional, y no tengan dudas que esta presidencia lo que va a tratar de resguardar es que dentro del debate democrático también podamos escuchar la voz de la ciudadanía, que hoy día requiere una mejora en las pensiones, y eso al menos desde esta presidencia vamos a respaldarlo sí o sí. Así que, y bueno, estaremos en este trabajo, así que muchas gracias por la elección y mano a la obra. Señor secretario de lectura de la cuenta. Bueno, el señor secretario dará lectura a la cuenta. Gracias, señora presidenta. Se han recibido los siguientes documentos para la cuenta. En primer lugar, un proyecto de ley iniciado en moción de los senadores señores Carolina Goich y Adriana Muñoz y de los señores Alamán, Durana y Letelier, que suprime el rango etario para ejercer el permiso laboral establecido en el artículo 66 bis del Código del Trabajo. En segundo lugar, un proyecto de ley iniciado en moción de las diputadas señoras Emilia Nullao, Alejandra Sepúlveda y Gael Yomans, y los diputados señores Díaz, don Marcelo, Ilavaca, Jiménez, Monsalve, Pérez, don José, Saavedra y Soto, que modifica el Código del Trabajo en lo relativo a las condiciones laborales y derechos sindicales de la gente de mar. En tercer lugar, señora presidenta, se ha recibido un oficio del secretario general de la Cámara de Diputados, por medio del cual informa que la Sala de la Corporación accedió a la solicitud de la Comisión y acordó prorrogar hasta el jueves 20 de junio el plazo reglamentario para que emita su segundo informe respecto del proyecto de ley que mejora las pensiones. En cuarto lugar, un oficio del Superintendente de Pensiones, por medio del cual remite respuesta al oficio 103 de la Comisión y al respecto informa sobre ajustes de parámetros proyectados y rentabilidad de los fondos de pensiones. En quinto lugar, un oficio del Director Nacional del Trabajo, por medio del cual envía respuesta al oficio 76 de la Comisión y comunica las gestiones realizadas por dicho servicio, especialmente lo que dice en relación con los sueldos impagos de los trabajadores de la empresa Compañía Minera Cerro Bayo y Minera El Toqui, la suscripción de finiquitos e indemnizaciones. En sexto lugar, un comunicado de la Asociación de Funcionarios de la Comisión para el Mercado Financiero, por medio del cual informan respecto de la paralización indefinida de actividades, esto debido a que no han recibido respuesta del Ministerio de Hacienda y de la Dirección de Presupuestos sobre el documento entregado el día lunes 3 de junio recién pasado. En séptimo lugar, una nota de la Secretaría General de la Federación Central de Manipuladoras, Programa Alimentación Escolar, a través de la cual solicitan ser recibidas por la Comisión para dar a conocer su preocupación respecto a que existiría un número de trabajadoras que no reciben su gratificación garantizada, lo que hace que exista un gran desmedro remuneracional entre dos trabajadoras en una misma región. Y finalmente, señora presidenta, una nota del jefe de la bancada de diputados de Revolución Democrática, por medio de la cual se da cuenta el reemplazo temporal de la diputada señora Maite Orsini por el diputado señor Pablo Vidal. Terminada después la cuenta. Si me permite, hay un documento que hizo llegar el diputado Francisco Eguiguren, por el cual solicita que se reciba en audiencia a la señora Pamela Zúñiga, gerente de marketing de la consultora laboral Randstad, que se referirá a los proyectos de flexibilidad laboral que el gobierno ha ingresado al Congreso y de su perspectiva en el mercado laboral chileno. Perfecto. La podemos invitar, presidenta, en las audiencias especiales. Tengo una consulta al diputado Aguiguren sobre el tema, porque se trata de poder venir a comentar. De todas formas, es que lo pregunto porque igual vamos a recibir los proyectos de ley en su momento, entonces podríamos esperarla, citarla para esa ocasión, o es previo, ¿no? Presidenta, lo que pasa es que No la motivación. la consultora laboral Randstad publicó hoy día en el diario La Segunda un estudio donde habla del impacto que tienen las medidas de flexibilidad laboral que el gobierno ha ingresado al Congreso. Entonces yo creo que es muy contingente que lo hable ahora y no en un tiempo más, por eso yo pensé que este es el momento.
y se refiere, entre otras cosas, al tema de la rebaja de la jornada laboral. Así que es muy exigente. A motivo de eso, del proyecto de ley de rebaja de la Así jornada es. laboral, invitarlo, no hay problema. Diputada Alejandra Sepúlveda, diputado Silver y después... Muchas gracias, Presidenta. En relación al punto tercero de la cuenta que tiene que ver con el oficio, ¿no es cierto?, de la Secretaría General, donde plantea que se acordó prorrogar hasta el 20 de junio. Hasta el 20 de junio el plazo reglamentario para que emita el informe respecto al proyecto de ley que estamos tratando. Entonces, la preocupación es que no vamos a alcanzar a ver, recordar que la sesión pasada, ¿no es cierto?, se preguntó a la Secretaría para que a través de reglamento, a través de una prórroga interna, se pudiera entregar un plazo. Y ese plazo, según lo que pude leer, es el 20 de junio. Entonces, a ver qué es lo que vamos a hacer. al secretario para... Perfecto. Le doy la palabra. Lo que al sucede, señora Sepúlveda, es que la Cámara no puede exceder los plazos constitucionales. Solamente amplió el plazo reglamentario de la Comisión porque después tiene que ir a Hacienda y después tiene que ir a la Sala. La única posibilidad es que o sesionemos lunes, martes y miércoles para despachar este proyecto antes del 20, que es el día jueves, o que el Ejecutivo presente el retiro de la urgencia antes de ese día. Pero no hay voluntad del Ejecutivo de retirarla, lo expresó el ministro ayer. No sé si habrá algún cambio de opinión, si le doy la palabra al Ejecutivo para poder... Tenemos que sesionar obligadamente la próxima semana hasta despachar el proyecto. A ver, es que yo creo igual tomar la palabra respecto al punto, porque a mí también me parece preocupante, yo creo que no hay viabilidad para que demos una discusión de este proyecto de ley, viendo la discusión del día de ayer, hay varios temas que son técnicos, entonces se hace inviable el poder dar la discusión en este plazo de tiempo. Entonces yo la verdad, al menos, y espero también que el resto de los diputados estén al menos en esa postura, pero el poder solicitar nuevamente al Ejecutivo que evalúe este plazo al menos hace que tengamos que sesionar, bien decía el diputado Barros, casi prácticamente los domingos para poder llegar al día de la votación. Entonces, y creemos que este es un proyecto que es importante, entonces no podemos dar una discusión de estas características de esa manera. Y al menos le hago la solicitud al Ejecutivo para que lo evalúe nuevamente y podamos ver un plazo que sea prudente para dar este debate. Tiene la palabra el diputado Silver. Sí, eso vuelve de alguna manera, si bien es punto de la tabla, tiene que ver con el fondo de esta discusión, pero como aún estamos respecto de la tabla, yo le quería plantear, Presidenta, al margen de que si bien estamos casi monopolizados por la discusión en materia de pensiones, tenemos particular preocupación por el proyecto de tutela laboral, que fue despachado por parte del Senado el 12 de marzo y que está en esta corporación. Y a mayor abundamiento hay preocupación porque hubo un fallo de la Corte Suprema de los primeros días de junio, donde hoy día casi tenemos una suerte de conflicto de competencia entre la interpretación del Tribunal Constitucional y, obviamente, la Corte Suprema, que condena finalmente a la Municipalidad de Valparaíso en lo que hizo relación con la pertinencia del Código del Trabajo y la tutela laboral del punto de vista procesal, lo que innova a nuestro juicio respecto del derecho administrativo. Para nosotros es un tema sustantivo en defensa de los funcionarios públicos, el que legislemos respecto de esta manera y sin perjuicio lo importante del debate de pensiones, el que usted, Presidenta, pueda de alguna manera buscar la vía para que otros proyectos como este, como digo, que ya tiene un trámite constitucional aprobado, sea puesto en definitiva en tabla. Gracias, Presidenta. De todas formas, de hecho, también era parte de las solicitudes anteriores. Tiene la palabra el diputado Melero. Sobre el punto, diputado Soto. Gracias, Presidenta. Primero, felicitarla. Y sobre lo planteado por el diputado Silver, hay varias mociones también que han surgido de diputados, ¿verdad?, miembros de esta comisión respecto a regular el tema de la tutela laboral del sector público. Entonces sería interesante que pudiera de alguna manera tratarse en conjunto a aquellos proyectos. Entiendo que esta es una moción de senadores, por lo tanto no sería posible, ¿verdad?, una fusión, pero quizá analizar o estudiar los proyectos en conjunto para tenerlos a la vista y ver si es posible incorporar elementos de aquello también. Muchas gracias. Si me permite, Presidenta, el proyecto de tutela laboral está en segundo trámite constitucional, no admite
la posibilidad de refundirlo con proyectos que estén en primer No, trámite. no, si no se refería a eso. Por Claro, favor. el poder tenerlo a la vista para poder complementar. Tiene la palabra el diputado Melero. Sí, Presidenta, me quiero referir al punto 1 de la tabla, que es este proyecto de ley iniciado en moción de los senadores Goich, Adriana Muñoz, Andrea Alamán, Durana y Letelier, que es un proyecto de ley que lo que hace es suprimir el rango etario para ejercer el permiso laboral establecido en el artículo 66 bis. Este artículo 66 bis, Presidenta, lo que hace es que otorga un permiso no superior a 30 días a las trabajadoras de 40 años de edad y a los trabajadores mayores de 50 para poder tener permiso y hacerse los exámenes de mamografía y próstata, respectivamente. Es un proyecto de ley muy cortito que lo que hace es terminar con este rango etario, y hoy día el problema de la mamografía y la próstata no es a los 40 ni a los 50, puede ser mucho antes. Yo creo que podríamos ponerlo en la tabla de fácil despacho. Es muy transversal, viene de todos los sectores políticos, y creo que ayudaría muchísimo a mucha gente y no postergarlo. Y yo creo que en una sesión de media hora en fácil despacho podemos, dado que viene ya del Senado ampliamente discutido, hacer esto una realidad, Presidente, y quería proponer que pudiéramos en la tabla de fácil despacho ponerlo en el momento que usted estime pertinente, pero para no demorarlo. Perfecto. Gracias, Presidente. Sobre el punto, diputada Sepúlveda. Sobre el punto, presidente, que ha planteado el diputado Melero, si bien está lo que tiene que ver con una moción de los senadores que él mencionó, existe otra, por lo menos dos, que nosotros tenemos aquí en esta comisión en relación al tema, que tiene que ver no solo con el rango etario, sino con la posibilidad de que los trabajadores o trabajadoras puedan ir, ¿no es cierto?, y tener el permiso suficiente para poder ir a hacerse esos exámenes. Entonces, yo creo que son complementarios, porque ¿qué sacas con qué sacas con disminuir el rango etario, por su intermedio, Presidenta, si tú no tienes el permiso para poder realizarte esos exámenes? Por eso que es complementario. Diputado Barros, sobre el punto. Presidenta, lo que ocurre es que en esta comisión de trabajo se generó el proyecto de la próstata y las mamografías. Ese proyecto ya se aprobó en el Senado. Y en el Senado lo que han hecho entonces, atendiendo que no se estableció un rango etario preciso en el proyecto nuestro, de toda esta comisión en el periodo pasado, los senadores vienen a precisar de alguna manera. Me parece que ese proyecto salió muy rápido y creo que esto viene a complementar un proyecto que nació de esta comisión, particularmente por el diputado Osvaldo Andrade y muchos otros que tuvimos a bien firmar ese proyecto. Gracias. Perfecto. Diputada Sepúlveda. Pero las mociones que están aquí no solo tienen que ver con próstata y mamografía, lo que tiene que ver es con medicina preventiva, y con un pool, ¿no es cierto?, de chequeos que debería realizarse el trabajador o la trabajadora, porque claro, próstata y mamografía son cosas que, claro, pero no tienen que ver con hacer efectivamente medicina preventiva, que es un pool de exámenes que incluso, ¿no es cierto?, el propio Servicio de Salud ha dicho que son los que deben ejecutarse o que deben tomarse por lo menos una vez al año, y eso lamentablemente no ocurre, Presidente. Está la moción aquí. Perfecto. Le doy la palabra al diputado Tucapel Jiménez y luego les haré una propuesta. Diputado Tucapel Jiménez. No es sobre el tema. Quiero volver a uno... había una palabra del diputado Gastón Saavedra sobre otro punto. Perfecto. Ya, entonces, solamente para cerrar este punto, lo que podemos hacer es, tenemos este proyecto que menciona el diputado Silver, yo también lo había solicitado en alguna oportunidad que pudiéramos poner en tabla, el proyecto de tutela laboral. Creo que ese también puede ser un proyecto que podemos poner en una tabla de fácil despacho, tener media hora, cada uno lo estudiará y llegaremos acá a votarlo, a poder profundizarlo, pero rápidamente, si ya esto fue aprobado además por unanimidad en el Senado, creo que no debería haber problema acá. Y luego procederemos al otro proyecto de ley, teniendo en consideración los proyectos de ley que están acá, tenerlos a la vista para poder complementarlos. Diputada Cariola. Sí, Presidenta. En la misma línea de poner los puntos sobre el ordenamiento de nuestra tramitación de proyecto, nosotros tenemos un compromiso de tramitación del proyecto de ley 40 horas. Y de hecho, la última vez que tratamos el tema, vimos que había un número de audiencias y se hizo un cálculo de alrededor de 10 audiencias.
que habían quedado solicitadas antes de tener todo el tema de la presidencia, de la comisión y la vacancia que quedó. Y el presidente dijo, bueno, se cerraron las audiencias, nosotros en eso hicimos un acuerdo y acordamos que en cuanto terminaran las audiencias se iba a proceder a la votación en general. Yo le quisiera solicitar si usted pudiese ordenar esa situación, ver en qué situación se encuentran las audiencias y ver la posibilidad de hacer un ordenamiento de las fechas en términos de que habíamos acordado también llevar una tramitación conjunta, paralela, de disponer una cantidad de tiempo dentro de los horarios que tenemos de trabajo de nuestra comisión para poder llevar adelante la tramitación de ese proyecto, continuar con las audiencias y poder llevar adelante la votación en general lo antes posible, que ha sido además algo solicitado ya de forma permanente por parte de las organizaciones que han venido a la comisión a exponer previamente, y que podamos llevar adelante las audiencias, que entiendo que además habíamos acordado poder tener 2 o 3 audiencias dentro de lo posible, dentro del tiempo que podamos disponer para poder llevar la tramitación de ese proyecto. Perfecto, así lo estudiaremos con el abogado secretario y veremos la disponibilidad de tiempo para poder hacerlo lo antes posible, entendiendo que teníamos un compromiso. Perfecto, entonces, si no hay más puntos sobre la cuenta, varios, diputado Gastón Saavedra. Es sobre el proyecto. Como es de conocimiento público, hay un compromiso de presentar el ente público en sus características, sus atribuciones, su forma, y eso no está. Yo, antes de proceder a cualquier votación, si eso no está, creo que no podemos hacerlo. Lo segundo, hoy día además, en la prensa se comunica que se abre el gobierno a la posibilidad de que haya solidaridad. Entonces, son muchos trascendidos para un proyecto que tiene una importancia vital para millones de chilenos. Se nos ha emplazado que tenemos que votar pronto, que tenemos que resolver pronto esto. Está bien, tenemos que hacerlo, pero hagámoslo con certeza, no con divagaciones, con especulaciones, porque hasta la hora no tenemos en lo concreto esa indicación que es parte además de un compromiso que se hizo en la sala. Por eso fue la votación que se dio. Entonces es justo que eso exista antes de que procedamos a votar. Perfecto. Le doy la palabra a la subsecretaria. Señora Presidenta, primero felicitarla por su nombramiento. El tema del 4% yo creo que puede ser dejado de lado y podemos ir avanzando en todo el resto de la discusión. De hecho, dentro del artículo 2, solamente 3 numerales hablan respecto de la figura del 4% y su estructura. Todo el resto del proyecto tiene temas como pilar solidario, aporte clase media, seguro de lagunas provisionales, mejora en el sistema de cobranza en cotizaciones previsionales, adecuaciones, por ejemplo, a la ley de acuerdo de unión civil que no fueron incorporados en este momento en esta ley. Por lo tanto, hay una enorme cantidad de artículos en los cuales se puede avanzar y que no dicen relación con quién va a administrar el 4%. Acuerdo que, por cierto, el Ejecutivo honrará y va a presentar la indicación cuando corresponda. Pero hay una serie de otras partes y otras materias que podemos ir avanzando y que creemos que es fundamental hacerlo, porque estamos en este momento en una situación que cada sesión que nosotros vamos postergando el comenzar a votar este proyecto implica no poder llegar lo antes posible con los reajustes que se han hablado. La meta que se nos puso también por parte de la oposición el mismo día de la votación en general fue ojalá comenzar a pagar los beneficios el día 1 de enero. No se pueden comenzar a pagar los beneficios el 1 de enero si no está aprobada esta ley en el mes de septiembre. Y nosotros de verdad queremos y tenemos la esperanza de sí poder mejorar las pensiones de al menos 1,5 millones de chilenos el 1 de enero. Diputado Tucapel Jiménez. Gracias, Presidenta. Felicitarla. Muchas gracias. Éxito en la gestión de este año. Su secretaria, a través suyo, Presidenta, lo que pasa es que yo ayer planteé también al ministro, porque nos pidió celeridad a nosotros, yo le conté que estamos sesionando 2 veces a la semana, pero yo le dije que lo importante que era esa indicación. Pero no solo esa indicación para abrir o entrar en el debate en particular, sino que nosotros le hemos planteado varias veces a ustedes, por ejemplo, la posibilidad de cambiar la tabla por edades, la posibilidad de aumentar el reajuste del 10%, subirlo al 15 o al 20%, y ustedes se abrieron a estudiar eso. Entonces, eso sería importante tenerlo antes. Yo, la verdad que
cuesta entender cómo va a ser tan difícil presentar las indicaciones antes, no todas, pero estas las más importantes. Yo me imagino que van a ir en el camino saliendo indicaciones de ustedes, de nosotros, las que son admisibles, por supuesto, pero esas son súper importantes para entrar en el debate en particular. Entonces, saber si hay disposición, por ejemplo, de aumentar el reajuste, no quedarse en el 10%, eso es súper importante para la voluntad de entrar en la discusión. ¿Ah? Y yo entendí, cuando se lo planteaba al ministro, que sí había voluntad de subir un poco el reajuste, de achicar la tabla por edades. Entonces, todas esas cosas son importantes saberlas antes de subsecretario. Le doy la palabra, subsecretaria. Bueno, como ustedes han visto en el proyecto de ley, existen normas que son permanentes y normas que son transitorias. Todo lo que dice relación con los porcentajes de aumento están en los transitorios, no están en los artículos permanentes. Por lo tanto, sí se puede avanzar en todos los permanentes, por ejemplo, en Pilar Solidario, sin necesidad de tocar ninguno de esos temas que usted, diputado, por su intermedio, señora presidenta, me está planteando. Pero además de eso, nosotros tenemos un tema que es lo que se busca. La intención del Ejecutivo, por cierto, es tratar de mejorar las pensiones de la manera más significativa en el menor tiempo posible. Ese es el objetivo que tiene este Ejecutivo. Y tenemos que ir buscando la manera de poder hacerlo de la manera que sea sostenible y que los recursos, por cierto, que alcancen para cubrir todas estas necesidades. Por lo tanto, nosotros creemos que seriamente se puede avanzar en todo el articulado, en lo permanente, en lo cual no hay ningún tema que tenga que ver con los porcentajes ni con las transitoriedades, que eso está todo obviamente que en los artículos transitorios, mientras se van viendo cuáles son las posibilidades dentro del presupuesto con el cual se cuenta para poder mejorar estas pensiones. Presidenta, si usted me permite, yo quisiera poner sobre aviso a los señores diputados que la Secretaría está obligada el día 20 a entregar el expediente, este proyecto a la sala, con informe o sin informe. El último día se declara cerrado el debate y se procede a la votación hasta el último artículo. Si ustedes no tienen esa voluntad, la Secretaría debe entregar este proyecto igual a la sala, sin informe. O sea, el plazo que tienen ustedes es fatal, el día 20, salvo que el Ejecutivo retire la urgencia antes de ese día. 20 de junio de este mes. O sea, ¿a cuánto estamos? La próxima semana. El próximo jueves. Ya llevamos 4 sesiones. Es que, o sea, sí. O sea, llevamos 4 sesiones, pero igual y de hecho hemos avanzado en la discusión. La idea era poder hoy día avanzar también en que podamos revisar cada uno de los numerales del artículo 1 y empezar a votarlos. Pero, eso es la idea. Pero de todas formas, no podemos, o sea, el tema es cómo vamos a seguir con el resto de la discusión. Presidenta. Le doy la palabra, diputado Iguren. Presidenta, yo entiendo que la norma es que deberíamos ir viendo artículo por artículo y votando artículo por artículo. Cuando hayan en alguno donde tengamos que haya que aclararlo y el Ejecutivo se tendrá que pronunciar, bueno, ahí esperemos indicaciones del Ejecutivo, pero no nos atrasemos, porque al final del día tenemos que seguir avanzando, y si lo establecido es que vayamos revisando artículo por artículo, creo que no deberíamos innovar en ese aspecto. Diputado, le doy la palabra al secretario y después seguimos con las palabras de los diputados. La señora Sepúlveda ingresó una solicitud para que este proyecto tenga votación separada. Sí. Por artículo, por numeral, por epígrafe, por inciso y por cualquier otra forma de división que tenga el proyecto. En consecuencia, no podemos votar artículo por artículo como propone el señor Eguiguren. Así es, diputado Melero. Que lo importante es que avancemos. A mí me motivó mucho sus palabras iniciales. Yo creo que ya, perdón la franqueza, yo no resisto un titular más de los diarios como el de hoy día, que la Comisión de Trabajo nuevamente postergó la votación. Yo creo que ya se han dicho las cosas, el Ejecutivo ha presentado sus ideas matrices, la subsecretaria ha traído la información que le hemos requerido, y el Ejecutivo, presidente, es un colegislador que en la oportunidad y forma como lo estime, presentará las indicaciones. En segundo lugar, yo quiero recordarle a la oposición que también la disposición a lograr acuerdos ha sido disímil en ustedes, en su legítimo derecho, pero disímil. Han habido sectores políticos que
han tenido la disponibilidad de aprobar la idea de legislar y de avanzar en esto, y hay otros sectores políticos que desde un inicio dijeron que no y rechazaron la idea de legislar legítimamente. Hay diferencias de fondo y otras que no lo son. Entonces, está bien, presidente, esas son las cartas que están tiradas sobre la mesa, esa es la forma como se ha enfrentado, y yo le pido a usted, presidenta, que haga lo que corresponde, que es aplicar el reglamento, seguir avanzando en los numerales, y yo le pido que una vez que terminemos los 18 o 20 numerales del artículo 1, proceda a votarse cada numeral. Terminamos el numeral, pasamos al siguiente. Y el Ejecutivo bajará sus cartas en la oportunidad que estime. Pero si ustedes pretenden que el Ejecutivo baje todas las cartas, eso no lo he visto en ningún gobierno, en ningún poder legislativo de Chile y el mundo. ¿Estamos? Entonces yo creo que las cosas son distintas y tenemos que ir avanzando, presidente. Ya, perfecto. Quedan dos palabras, diputado Santana y el diputado Ramírez. Diputado Santana. Gracias, presidenta. Bueno, mi candidato a presidente de la comisión creo que lo dijo. No lo puedo decir mejor. Oiga, no. A ver, son las 19:03, tenemos sesión a las 19:30. Vamos a tener que suspender 5 minutos antes. En términos reales, no vamos a tener productividad de la comisión. El Ejecutivo, la sesión pasada, no solamente hablamos de la redacción del proyecto, sino que también se generaron varios ejemplos numéricos. Yo creo que había un debate y se ha ido explicitando las dudas que muchas veces quedan más claras con ejercicios, con números, en fin. Así que yo también quiero convocar que iniciemos el proceso de votación. El Ejecutivo ha sido claro no solamente en esta oportunidad, sino que en la sesión anterior, que están trabajando las indicaciones y que en sus minutos van a estar las indicaciones a disposición, pero eso no nos podemos permitir, digamos, paralizar el debate y estar en este continuo dime y direte, porque yo creo que las condiciones ya están absolutamente claras. Diputado Ramírez. Ramírez estaba primero y después el diputado Barro. Señor Ramírez. Muchas gracias, presidenta. Voté por el diputado Melero, pero sinceramente me alegro de la elección que hizo la oposición. Así gracias, que la felicito. Ella sabe que es cierto lo que le estoy diciendo. No sé. Sí. No, está bien. Me voy a poner rojo, me voy a poner rojo. Presidenta. Presidenta. Secreta la sesión. No voy a hacer un llamado al orden. Ya. Sí. Y me puse rojo. Todavía me pasan esas cosas. Presidenta. ¿Y puso la presidenta roja? No, y se puso Guigura en rojo, se puso todo en rojo. Llamando al orden. Presidenta. Que son molestosos. Sí, presidenta. Presidenta, yo dos cosas quiero mencionar. Primero, la semana pasada la oposición pidió la unanimidad para aplazar la votación. Yo tomé la palabra en nombre de los diputados de gobierno y pedí que nosotros teníamos problema para aplazarlo con el compromiso de que hoy se empezara a votar el proyecto, y los diputados de oposición estuvieron de acuerdo y tomamos el acuerdo. Entonces yo simplemente quiero pedir que eso se respete. Lo segundo, si me equivoco, por favor corríjanme, pero entiendo por su intermedio que fue la diputada Sepúlveda la que pidió votar cada artículo, numeral y letra por separado. Yo quisiera pedirle por su intermedio a la diputada Sepúlveda que si puede reservar ese derecho en el momento en que se enfrente a un artículo o algún numeral que ella quisiera que se votara por separado, porque partir del supuesto de que todo es necesario votarlo por separado en las circunstancias de que hay artículos que tienen una cierta armonía y que todos los numerales van juntos y que hacen sentido entre sí, me parece que los podríamos votar de esa manera, de tal manera de poder avanzar un poco más rápido. Simplemente pedirle por su intermedio a la diputada Sepúlveda que ella tiene el derecho de pedirlo cuando quiera y que ojalá lo pueda hacer antes del artículo que ella considera que tiene que votarse por separado, y en aquellos casos en que no, los podamos votar en conjunto, pero no establecer esto como una regla general, presidenta. Muchas gracias. Tiene la palabra el diputado Barros. Gracias, presidenta. Me sumo absolutamente a las palabras del diputado Ramírez. Pude compartir con usted una comisión que concuerdo que lo hizo particularmente bien, así que yo la felicito y va a contar con todos estos diputados en el ejercicio de función, que no quisiera estar en sus zapatos.
Pero solamente precisar que en virtud de sus facultades, usted debe proponernos a la brevedad cuál va a ser el régimen de sesiones que vamos a tener en virtud de los plazos que están contemplados respecto de la culminación del plazo fatal que es el próximo jueves, para efectos de poder organizarnos y todos los diputados tengan de alguna manera claridad meridiana, porque usted tiene las facultades de determinar aquello. Y que pudiésemos hacerlo, ojalá, en el transcurso de esta sesión para saber exactamente a qué nos vamos a tener durante la próxima semana, el fin de semana, no sé qué es lo que usted va a decir. Gracias. Sí, o sea, es que la verdad no hay forma en que podamos cumplir con los plazos y teniendo la discusión legislativa que corresponde. Entonces, yo creo que ya no sé si podemos dar mucha más vuelta a eso, sino que si estamos todos de acuerdo, le pedimos la prórroga también al Ejecutivo para que podamos dar este debate como corresponde. Yo creo que con eso estamos bien. Mantener, al menos hasta ahora, estamos con 2 sesiones a la semana, que me parece que es lo que se puede también dentro de las condiciones que tenemos. Todos tenemos otras comisiones que también son, que requieren también asistencia, además de las comisiones investigadoras en que muchos también estamos. Entonces, no sé si habrá otro horario posible. Yo creo que eso es lo que se puede también dentro de esta comisión. Bueno, entonces partimos con la discusión en particular. No. ¿Vamos a partir del principio? No. Vamos discutiendo numeral y votando. Sí, vamos discutiéndolo y vamos tratando los temas, porque... Diputado Saavedra. Bueno. Antes de comenzar con el... Primero tenemos una sesión ahora, hay que sé que 20 minutos. Tenemos que suspender. Lo segundo es que quiero proponerles, así como además es reglamentario lo que voy a decir, es que cada uno de nosotros, o los que estimen conveniente, tengamos junto o al lado a un asesor que para ir enriqueciendo el debate justamente y ir tomando mejores decisiones. Por eso está Calixto el diputado Calixto, el asesor. Perfecto. No, pero a mí me parece que es importante lo que dice el diputado Saavedra. ¿Sí? A mí me parece que es importante lo que dice el diputado Saavedra. Sí, de acuerdo, no hay problema, porque la verdad es que hay elementos técnicos que es importante también tenerlo en consideración y ser bien responsable en la votación, así que yo creo que acordemos lo que dice el diputado Saavedra simplemente y que cada uno cuente con su asesor al lado. Vamos a dar para poder empezar con la asistencia y volvemos. No, claro, pero lo más al lado posible, atrás, lo cerca que se requiere. Ahí ustedes están atrás, perfecto. ¿A qué hora es? Bueno. ¿Qué te ¿Ah? Sí. Perfecto, le doy la palabra, secretario. El proyecto de ley comienza con el título primero, modificaciones a la ley 20.255, párrafo primero, sistema de pensiones solidarias, artículo primero. Introdúzanse las siguientes modificaciones a la ley número 20.255 que establece reforma previsional. 1. Modifícase el artículo segundo en el siguiente sentido. A. Agrégase el siguiente párrafo segundo nuevo en la letra C. Los aportes adicionales de pensión para la clase media, a que se refiere el párrafo quinto del título tercero, formarán parte de la pensión base. B. Agrégase al final de la letra E, antes del punto aparte, la siguiente expresión, ambas correspondientes al tramo de edad del beneficiario. C. Intercálase en la letra F, a continuación de la expresión pensión básica solidaria de vejez, la siguiente expresión, del tramo correspondiente a la edad del beneficiario. D. Modifícase la letra G de acuerdo a lo siguiente. I. Intercálase en el primer párrafo entre las expresiones la cuenta de capitalización individual y que el beneficiario tenga la siguiente frase, incluyendo aquel proveniente de los planes de ahorro complementario para pensión. Perfecto. Y déjeme tener todo el... Prende esta cuestión al lado.
Antena. En el segundo párrafo, la expresión no se incluirán por la siguiente oración. Se considerarán los montos retirados por los afiliados que hayan postergado su edad de pensión si acogiéndose a la defensa en el artículo 70 bis del decreto ley 3500 de 1980 de aquellos destinados a la contratación de una renta vitalicia diferida a que se refiere el artículo 64 bis. Por su parte, no se incluirán los traspasos del saldo de la cuenta individual por cesantía a que se refiere el artículo 19 de la ley 19.728, los traspasos de la cuenta de ahorro voluntario, las devoluciones de cotizaciones al seguro de dependencia. Reemplázase la primera oración del párrafo cuarto por la siguiente. Con todo, el recálculo del complemento solidario y de la pensión final se realizará en la misma oportunidad en que se reajuste o incremente la pensión básica solidaria de vejez o la pensión máxima con aporte solidario. Incorpórase una nueva letra K del siguiente tenor. K. Pensión o suma de pensiones corresponde a las pensiones percibidas por el afiliado. Para estos efectos, el monto de las pensiones de vejez e invalidez se estimarán excluyendo aquella parte cuyo financiamiento provenga de traspasos del saldo de la cuenta individual por cesantía a que se refiere el artículo 19 de la ley 19.728, de traspasos de la cuenta de ahorro voluntario, de las devoluciones de cotizaciones al seguro de dependencia, de cotizaciones voluntarias, de depósitos de ahorro previsional y voluntario, de ahorro previsional voluntario colectivo y de depósitos convenidos a que se refiere el decreto ley 3500 de 1980. Terminado el numeral 1, Presidenta. Perfecto. ¿En votación? No. Voy a dar las palabras para los diputados. No, es que, a ver, lo que pasa es que lo que hicimos fue aclarar ciertas dudas, que efectivamente el Ejecutivo nos presentó algunas dudas que existían respecto a este numeral, pero no hemos dado un debate respecto al numeral. Así que voy a dar las palabras para las y los diputados para que puedan referirse a él. La diputada Alejandra Sepúlveda y el diputado Ramírez. Presidenta, nosotros el día de ayer preguntamos precisamente lo que tiene que ver con el artículo 1, numeral, al comienzo, en la página 1, la letra A, en relación a cómo se calcula la PAFE. Y donde se quiere incluir además lo que tiene que ver con la pensión en la puerta clase media. Entonces, ¿se acuerdan que habíamos solicitado la posibilidad que hicieran el cálculo si lo colocábamos en la pensión base o en el complemento solidario? Había una diferenciación, nosotros pedimos que se hiciera el cálculo en la diferenciación, si se colocaba en la PAFE o lo colocaba en el complemento solidario. Perfecto. Le voy a dar la palabra al diputado Ramírez y ahí le doy la palabra al Ejecutivo. Diputado Ramírez. Gracias, Presidenta. Sobre el mismo punto que toca la diputada Sepúlveda, en la hoja que nos entregaron ayer con este cuadro y estas líneas, estos destacados en amarillo, uno puede ver que la fórmula para calcular el complemento solidario está acá. Es en el fondo un guarismo que es 0,324 que se multiplica por la pensión base. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque en la medida en que la pensión base aumenta, entonces el aporte del APS va a aumentar. Y lo que hace en el fondo, y eso es matemático porque si uno ve la función, son directamente proporcionales. Insisto, este guarismo que es fijo, que es el 0,324, que es la PBS dividido por la pensión máxima solidaria, es un monto fijo, que es 0,324. A eso se le multiplica por la pensión base para determinar cuál va a ser el APS. Si la pensión base aumenta, entonces el APS va a aumentar. Y lo que hace el artículo número 1, presidente, es básicamente, y la letra A en particular, que es la que está mencionando la diputada Sepúlveda, básicamente está diciendo que todos los aportes adicionales para la clase media van a entrar dentro de la pensión base. Con ello, el monto de la pensión base aumenta y con ello entonces el aporte del APS aumenta. Es decir, este artículo 1, todo el artículo 1 se refiere al mismo, pero en particular la letra A lo que hace por esta vía es aumentar el aporte previsional solidario y es una de las cosas donde yo asumo, entendiendo que vamos a tener diferencias, que aquí deberíamos estar todos de acuerdo en aprobarlo, Presidenta. Gracias.
Le doy la palabra a la diputada Sepúlveda. Yo creo que hay un error conceptual de parte del diputado Ramírez, porque es justamente al revés. Sí, justamente al revés, porque si me siguen el razonamiento, ¿ah? Porque mientras más factores uno le incorpora a la renta vitalicia, a la PAFE, que tiene que ver con la renta vitalicia inmediata, ¿no es cierto? Más el bono de hijo, más los intereses, sin considerar el APB, ¿no es cierto? Eso, si tú incorporas otro factor, como lo que se quiere hacer, ¿no es cierto?, en esta indicación, lo que disminuye precisamente el complemento solidario. Es que si lo pueden verbalizar, no hacerme así, estoy en lo correcto, ¿verdad? Estoy en lo correcto. Entonces lo que el razonamiento que tiene el diputado Ramírez por su intermedio, presidenta, es al revés de lo que se quiere realizar. Entonces, mi pregunta era, si me permiten un minuto, era porque si uno dice raya para la suma, ¿qué es lo que pasa con el aumento de la pensión si lo hacemos al revés? Si no va, ¿no es cierto?, lo que tiene que ver con la PAFE, si no va como complemento solidario, ¿ah? Y el complemento solidario en la PB, en la pensión básica solidaria, ¿no es cierto?, por el factor de ajuste. Entonces, esa es la diferencia, presidente. Le doy la palabra al Ejecutivo. Presidenta, por su intermedio, efectivamente el aporte previsional baja, pero aumenta el monto total final de la pensión, que fue el ejemplo que les entregamos ayer, de una persona con una pensión autofinanciada de 100.000 pesos, que tenía una APS, pero que después, producto de el beneficio clase media, que era de 55.000 pesos, iba subiendo y quedaba entonces con una pensión final total que era mayor. La razón por la cual está el beneficio clase media incorporado, ahí el representante del Ministerio de Hacienda lo va a aclarar, pero tiene que ver con un mecanismo para que todos los ingresos que esa persona ha podido generar sean considerados en su pensión y luego el aporte venga a complementar y se entiende que esa persona contribuyó durante una mayor cantidad de años. Si te quieres, tú puedes complementar. Diputado Ramírez. Gracias, presidenta. No, yo simplemente decir que lo que acaba de decir la diputada Alejandra Sepúlveda tiene toda la razón. Yo estaba mirando el componente de la pensión máxima solidaria y por eso se me generó la confusión. Usted tiene toda la razón. Y por el hecho de que aumenta ahora la pensión máxima solidaria, va a aumentar el APS y no la pensión base. Usted tiene toda la razón, diputada. Yo estaba mirando el componente equivocado, estaba mirando la pensión máxima. Está bien, y yo le agradezco que me haya desconfundido a mí. Perfecto. De nuevo, por favor, don Gustavo, don Guillermo, por Dios. ¿Quieres sentar acá? Diputada Sepúlveda. Por eso, presidenta, mire, para mí esto es re importante, primero entenderlo, pero además cuantificarlo, porque que nos digan cuál es la diferencia de incorporarlo dentro de la PAFE o sacarlo y colocarlo dentro del complemento solidario. Eso. Le doy la palabra al Ejecutivo para que pueda responder. El impacto por la fórmula tal como aparece acá, digamos, para decirlo así, por cada 100 pesos más que se agregan a la pensión base, tal como dice la fórmula acá, 32,4 pesos disminuye el aporte solidario. Y siguiendo con lo que había dicho ayer, es que la razón para incluirlo es para tratar todos los ingresos de la misma manera. Porque si nosotros hiciéramos, por ejemplo, por su intermedio, presidenta, lo que solicita la diputada Sepúlveda, por ejemplo, tenemos la situación de todos aquellos que están bajo el sistema antiguo, que en el fondo el Estado les hace el aporte, les paga la pensión, y ellos también tienen derecho al sistema de pensiones solidarias. Si no consideráramos lo que es aporte del Estado en la pensión base, de pronto tendríamos un aumento drástico en todas las pensiones, en las pensiones antiguas. Pero hacerlo para el aporte clase media y no hacerlo para otros aportes empezaría a crear, yo creo, discriminaciones bastante arbitrarias de qué se incluye o no. La razón es tener una
un criterio común para todos los ingresos que se incluyen en la pensión base, y son los aportes del Estado y los ingresos que la persona ha generado por su cuenta. Bueno, quiero dar la palabra a los diputados y diputadas también para que opinen respecto a este numeral, para luego proceder también a la votación, para que puedan opinar respecto a lo que piensan de este numeral. Suspender por la sesión de sala. Ah, bueno. Ya. Son 10 minutos antes que empiece la sesión y 10 minutos de... Hay que suspender. Es que hay que suspender porque son 10 minutos antes. Diputada Sepúlveda, sí. Es que vamos a suspender. Vamos a suspender porque... Suspendemos. ¿Cuántos minutos? Bueno, vamos a reiniciar la discusión sobre el numeral 1. Silencio, los asesores, por favor, estamos en sesión. Así que le doy la palabra, habíamos quedado en que le daba la palabra a las y los diputados para que puedan referirse al numeral y ahí proceder luego a la votación. No sé si diputada Sepúlveda. Es que, Presidenta, yo quiero insistir en una cosa, porque por un lado, ¿no es cierto? Por un lado, nosotros estamos incorporando, ¿no es cierto?, un aporte adicional de la pensión para la clase media. Lo estamos incorporando en la PAFE, ¿no es cierto? Pero, sin embargo, por otro lado, nosotros estamos disminuyéndolo en el complemento solidario. Entonces, por un lado entregas y por otro lado quitas, ¿no? Entonces, si bien es cierto, pues estoy entregando 100, quito 33, ¿no es cierto? ¿Sí? Si no me equivoco, ¿ya? Quito 33. Entonces, la complicación es, entonces, si hacemos ese, uno dice, bueno, ¿cómo damos la explicación? Y por eso que uno dice, ¿por qué no? La posibilidad de sacar esto de la base de cálculo de la PAFE y además poder estudiar primero cuáles entonces son los requisitos que tienen que ver con esa bonificación a la clase media antes de... Por eso sería interesante discutir el requisito de la clase media antes de dónde, en qué base de cálculo la vamos a colocar. Tiene la palabra el diputado Tucapel Jiménez y ahí le doy la palabra al Ejecutivo. Gracias, Presidenta. Mire que estamos como medio confundidos con esta. Yo veo el ejemplo que nos entregaron ustedes ayer, subsecretaria, con los 100.000 pesos y habla de una mujer que se pensiona a los 60 años con 25 años de cotizaciones, ¿no es cierto?, el 2024, y ahí se ponen los ejemplos casos sin reforma, con reforma. La duda mía está, la mujer que no cumple los requisitos de 25 años de cotizaciones va a quedar con... porque en el fondo lo que dicen ustedes es que el monto final va a ser mayor, pero gracias al aporte de clase media, porque el otro baja, claro. Pero si esa mujer no tiene los 25 años de cotización, va a quedar con una pensión menor. ¿No? Ya. Le doy la palabra a la subsecretaria. Lo primero, entender en qué consiste esta pensión base, que es una definición que surge en el año 2008 en el proyecto, en la ley del año 2008, la 20.255, que crea el Pilar Solidario. Esta ley lo que buscó era de que todas aquellas personas dentro del Pilar Solidario, es decir, el 60% más vulnerable, que tuviesen distintos ingresos, se sumaran todos sus ingresos para fines de calcular cuál era su realidad, y luego de haber calculado cuál era su realidad, considerando todos los ingresos que tenía por pensiones, por pensión de sobrevivencia, por bono por hijo, es decir, todos los ingresos que se iban incorporando, se calculara cuál era el aporte que tenía que recibir por parte del Estado para fin de
mejorar su situación en consideración a este pilar solidario. Por lo tanto, lo que estamos hablando es que la pensión base en su inicio lo que buscaba era que reflejara todos los ingresos que tenía esa persona, y luego cuando ya estuviesen todos estos ingresos sumados que podían irse complementando a lo largo del tiempo. Una persona podía partir con una pensión base más pequeña, pero que después se podía complementar, por ejemplo, con una pensión de sobrevivencia. Se calculara cuál era el beneficio que debía recibir por parte del Estado, ¿no es cierto? Lo que se está haciendo en esta modificación es simplemente mantener la misma lógica del pilar solidario que estableció la presidenta Bachelet en el año 2008 e incorporar este nuevo ingreso que se está considerando esta ley, que es el aporte clase media. Mantener la misma lógica, es decir, hay que sumar las pensiones propias, las de sobrevivencia, el bono por hijo. Bueno, por cierto, entonces ahora sumemos también este beneficio que es el aporte clase media y luego se calcula el APS. Ahora, según los datos que nosotros tenemos, información que fue enviada acá a la comisión, del total van a tener APS de vejez o invalidez un 44% del total de beneficiarios del pilar solidario. Y solamente un 14% van a tener al mismo tiempo aporte clase media y beneficios del pilar solidario. Si nosotros consideráramos el aporte clase media después que el aporte previsional solidario, se le estaría dando a ese 14% un beneficio doble, ¿no es cierto? El doble del monto del beneficio, porque estaría primero considerando cuál es el cálculo del complemento y luego sumándole otro beneficio pagado por el Estado. Es por eso que se ha optado, siguiendo la misma lógica del proyecto o de la ley del año 2008, este concepto de pilar solidario, primero sumar todos los ingresos y luego con posterioridad calcular el complemento. Ahora, en ningún caso una persona va a quedar con un APS que es menor si es que no tiene el aporte clase media. En el caso de una persona que no tiene el aporte previsional clase media, se le va a calcular su APS considerando su pensión base, que van a ser todos los ingresos que tiene, pensión propia, pensión de sobrevivencia, eventualmente bono por hijo, y luego el monto del APS se va a calcular en base a este factor de ajuste que se señalaba y que por lo tanto eso es lo que me va a dar el monto. Y este aporte previsional solidario, con este proyecto de ley, va a ir incluso incrementándose a lo largo del tiempo conforme vaya teniendo mayor edad. Por lo tanto, este ejemplo de acá es un ejemplo solamente cuando hay interacción entre APS y aporte clase media. Si no hay aporte clase media, no solo estamos diciendo que se va a mantener este aporte, sino que se va a ver aumentado. ¿Por qué? Porque se aumenta en un 15% el primer año la pensión máxima con aporte solidario y luego va viendo incrementada conforme va pasando el tiempo. Esa es la razón por la cual se maneja de esta manera. Sí, diputado Tuca Pérez Jiménez. Para que quede súper claro, o sea, todas las mujeres, digamos, que no cumplan los requisitos, no se les va a bajar el APS. Se les va a aumentar. Se les va a aumentar. Sí. Claro. O sea, yo ahí tengo una consulta, o más bien, yo creo que es una... No, por eso estoy preguntando, si no tiene aporte... Pero si no tiene aporte, claro, subsecretario. Si no tiene aporte, va a tener, si no tiene aporte clase media, va a tener un beneficio que va a estar aumentado en un 15% respecto del actual y se va a ir incrementando conforme vaya pasando el tiempo. Si tiene aporte clase media, ese que es otro ingreso más, se va a sumar a su pensión base, igual como hoy día la ley del año 2008 estableció que todos los ingresos se sumaban previamente para luego determinar cuál era el aporte que debía recibir por parte del Estado. Y siempre esa pensión va a ser mayor que la que habría recibido si no hubiese tenido el beneficio clase media. Sí, le doy la palabra a la diputada Sepúlveda. Bien, pero uno dice, bueno, por eso que estamos como estamos, ¿ah? por los errores que hemos cometido durante todos estos años, incluyendo lo del 2008. ¿Ah? Entonces, porque uno dice, mire, o sea, porque cuando tú dices la gente, voy a recibir una bonificación del hijo nacido vivo, ¿ya? Pero el hijo nacido vivo te lo incorporan, pero te quitan, ¿sí? Voy a recibir una bonificación de clase media, me la incorporan, pero me quitan. Y además de eso, lo que estamos haciendo es que el factor de ajuste aumenta.
Entonces, no, pues sí, pues, el factor... Pero, claro, pero el factor de ajuste que hace, ¿no es cierto?, que la diferencia entre una de las pensiones, o sea, de una de los factores con el otro, se va disgregando y al multiplicar también eso quiere decir que también te quitan. Sí, mira, ¿sabes cuál es la preocupación? Que la gente dice, bueno, yo tengo un hijo nacido vivo, perfecto, pero el delta cada vez más chico en su prevención, la gente pensaba que era mucho más, porque tú le incorporaste la PAFE, pero al mismo tiempo se la estás quitando en la parte del complemento solidario. Vas a incorporar clase media, y la gente va a decir, esto es lo que yo voy a tener, el 0,7, pero se la voy a quitar porque por APS, por el complemento solidario. Esa es la complicación que tenemos. Sí, diputada Cariola. Sí, presidenta, yo creo que la diputada... La diputada tiene toda la razón a propósito de que, claro, finalmente yo entiendo que el cálculo que hace el Ejecutivo tiene que ver con buscar lo que te entregue más. Y yo entiendo que ahí la subsecretaria dice, sí, pero al hacer el cálculo de te doy y te quito, finalmente hay una fórmula que va a ser más conveniente, a pesar de ser menos de lo que podría ser si sumáramos todo, que es un poco lo que discutíamos el otro día también respecto de la incompatibilidad de pensiones, que decíamos ya, pero igual sí son incompatibles, pero la persona igual con la APS va a quedar complementada y va a quedar un poco mejor. Y yo decía, sí, pero si le quitáramos la incompatibilidad, la suma de las dos pensiones, que deberían ser igual de ella, sería muchísimo más que el hecho de que fueran incompatibles. Y yo quiero hacer un alcance, y que tiene que ver con el sentido del financiamiento que aquí se está debatiendo, porque la APS tiene un sentido que es, o sea, de origen, y que tiene que ver con el sentido de origen de financiar una pensión como suplemento para poder superar la línea de la pobreza, a propósito de por qué complementa una pensión. Y el subsidio, el aporte de la clase media, en el fondo, es un subsidio que se entrega al esfuerzo individual. Entonces, que se intenten, en definitiva, netear o sumar de la forma en que aquí se está planteando, tengo la impresión de que se hacen un poco incompatibles porque tienen orígenes distintos. Y me parece que en el fondo estamos como mezclando peras con manzanas, porque, insisto, son orígenes distintos respecto de la discusión que estamos dando. Entonces, comparar el APS con el subsidio al esfuerzo individual, que significa el aporte a clase media, de la forma en que está concebido cada uno de estos fondos, entre comillas, creo que no, por lo menos a mí no me calza en esto de te da y te quito y con eso neteo para arriba. Independiente de que ese neteo para arriba pueda ser un poquito más o un poquito, ¿me entiendes? Creo que finalmente no resuelve el problema de mejorar la calidad de vida de las personas, que es lo que estamos buscando con el mejoramiento de las pensiones. Entonces, a mí por lo menos también me hace sentido lo que está diciendo la diputada Sepúlveda, y quiero saber cuál es la forma de mejorarlo, si eso pasa por una indicación, del Ejecutivo, si eso pasa por alguna propuesta que podamos hacer nosotros dentro de la indicación, o qué. Tengo 2 palabras más y le doy la palabra al Ejecutivo. Diputado Vidal. Gracias, presidenta. Sí, por el término suyo, quizá pedirle una explicación más clara a la subsecretaria para ver si estoy entendiendo bien. Los aportes, tanto el aporte de la clase media o el 4%, los aportes en el fondo, según lo que dice el numeral, o sea, la letra A de este artículo, se sumarían a la pensión base. Por lo tanto, al llevarse en el cálculo de la forma del complemento solidario, se generaría un efecto en el que las personas que reciben el complemento solidario recibirían un complemento solidario un poco más pequeño respecto del 40% que no recibe hoy día el complemento solidario. Porque la gente que está sobre, o sea, en el fondo el 40% que no recibe la pensión básica solidario, estos aportes los va a recibir íntegramente. Las personas que están en el 60% también los van a recibir, o sea, las personas que lo reciban. Mi punto es que el efecto que se genera respecto del complemento solidario se va achicando en ese 60% precisamente. No sería factible
o más claro, más concreto, que todos estos aportes adicionales se sumen. Está la pensión base, está el complemento solidario, y que se agreguen íntegramente a las personas según el rango que han definido cada uno de los aportes que se puedan definir en este proyecto, porque en el fondo el efecto que se genera en el complemento solidario es, me imagino, contrario a lo que esperamos, que son las pensiones más bajas, las que más necesitan incrementarse, las que van a tener un complemento solidario más pequeño, si es que se calcula de esta manera en vez de sumarlo al final de la fórmula. Bueno, le voy a dar la palabra al diputado Ramírez. Presidenta, la lógica del APS es ayudar más al que recibe menos. Hay una pensión que es autofinanciada y por lo tanto aquel que tiene una pensión más baja va a recibir una APS que es mayor. Aquel que tiene una pensión más alta va a recibir una APS que es menor, y yo creo que aquí estamos todos de acuerdo en que eso es de toda justicia. Cuando una persona empieza a aumentar su pensión, cuando llega a la pensión máxima solidaria, que va entre 360 y 500 con la reforma, ¿cierto? A los 85 años por ahí, ¿no? Porque, por ejemplo, de los 500 para los de 85 o 360, cuando ya sobrepasa ese umbral, el aporte del APS es cero. ¿Qué quiero decir? Si nosotros no incorporamos dentro del cálculo el aporte que se hace de clase media, lo que va a ocurrir en la práctica es que los que reciben más no van a recibir menos APS, sino que van a recibir lo mismo o incluso más APS que aquellos que no reciben el aporte de clase media. Y eso es injusto. La forma de hacer que el sistema sea justo, es decir, de que quienes tienen una pensión menor reciban mayor APS, es incorporar en el cálculo este subsidio de clase media que van a recibir algunos jubilados, algunos pensionados. Entonces, si nosotros partimos del supuesto de que el gobierno, el Estado, porque esta es una política de Estado, puede hoy día, mañana ojalá que sea mucho más, y yo tengo algunas propuestas de cómo tenemos que hacer crecer esto, pero si hoy día el Estado puede invertir 3.500 millones de dólares, o logramos aquí sacarle al ministro de Hacienda hasta 4.000 millones de dólares, va a quedar mal pelado el chancho, perdón la expresión, si es que nosotros no incorporamos el aporte de clase media en la fórmula, porque lo que va a ocurrir es que va a haber un desequilibrio entre los que tienen pensiones más bajas y los que tienen pensiones un poco más altas. Entonces, a un monto fijo que va a aportar el gobierno, que son 3.500, 4.000 millones de dólares, lo que logremos aquí arrebatarle al fisco, finalmente la forma para que los que tienen menos reciban más es incorporando en la ecuación el aporte de clase media en el cálculo de la APS. Es de justicia. Al final este es un tema de justicia. El que tiene menos recibe más. Si no, va a terminar pasando que las personas de clase media pueden terminar recibiendo mayor aporte del Estado, sumando APS más el aporte de clase media, que los que tienen pensiones más bajas. Y eso no es justo. Gracias, Presidenta. Le doy la palabra a la subsecretaria. Señora Presidenta, por su intermedio. Bueno, acá yo creo que lo que tiene que quedar claro es cuál es el objetivo del pilar solidario. Eso es lo primero que tenemos que señalar. El pilar solidario tiene como objetivo entregar pensiones a aquellas personas que nunca en su vida han cotizado y que pertenecen al 60% más pobres o que, habiendo cotizado, no tuvieron derecho a pensión en el sistema antiguo. Esa es la PBS. La APS es la que reciben todas aquellas personas que pertenecen al 60% más vulnerable, y esto acá se mide con un instrumento, se establece cuál es el rango. No es por el monto de la pensión que yo tenga. Nosotros podemos tener personas que tengan una pensión de 100.000 pesos y que no estén dentro del pilar solidario y que no van a recibir el APS, ¿ya? Si es que, por ejemplo, su cónyuge tiene ingresos que son superiores, no va a recibir ningún tipo de beneficio. Incluso dueñas de casa que no van a recibir beneficios, si es que su cónyuge tiene un ingreso de 600, 700.000 pesos, no va a tener beneficio, ¿ya? Y tiene que tener una pensión que sea por debajo de un determinado monto, que hoy en día está en 317.000 pesos. Lo que nosotros estamos haciendo en esta oportunidad es incorporar otro ingreso más a la pensión base. Porque si no incorporamos ese ingreso a la pensión base, nosotros entonces vamos a dejar personas que tienen una situación bastante más mejorada, recibiendo más beneficios por parte del Estado, versus otras que tienen menos ingresos y que no están recibiendo aporte por parte del Estado. Entonces, si tenemos la lógica, por ejemplo, de decir, no incorporemos el aporte clase media, a lo mejor no deberíamos tampoco incorporar el bono por hijo, ¿ok?
que era la ley original. No incorporemos las pensiones y eso entonces llevaríamos a que habría una gran cantidad de personas que tienen ingresos bastante superiores a los 500, 600 mil pesos, si sumamos todo, que estarían recibiendo aporte por parte del Estado y en montos muy altos, versus otras personas que tienen, por ejemplo, una pensión solo él autofinanciada de 317 mil pesos, que con mucho esfuerzo la consiguió y que no recibiría aporte por parte del Estado por estar fuera de la PEMAS. Si yo tengo, por ejemplo, una persona que ha cotizado 30 años, 20 años por sobre el mínimo, va a recibir un aporte de 100 mil pesos, una mujer, 100 mil pesos, incluso postergó, podrían ser hasta 150 mil pesos. Y yo a ella sí le estaría dando aporte previsional solidario teniendo una pensión final, por ejemplo, de 500 mil pesos, si también le sumo los bonos por hijo. Entonces aquí lo que tenemos que ir viendo es que cuando la presidenta Bachelet presenta esta reforma en la cual establece un pilar solidario que dice nosotros tenemos que entregarle beneficio a las personas más vulnerables, es sumando todos sus ingresos para evitar distorsiones. Y es por eso entonces que lo que estamos haciendo simplemente es incorporar otro ingreso que ahora va a existir, que antes no existía, para complementar entonces esta pensión base y que sea lo más realista posible. Si lo dejamos fuera, vamos a darle beneficios a personas que pueden tener pensiones superiores o ingresos superiores terminados al final, perjudicando a otras personas. Y aquí también hay que ser bien concreto, tal como lo plantea el diputado Ramírez. Estamos hablando de una determinada cantidad de recursos que tenemos que distribuirla entre la mayor cantidad de gente posible, de la manera más asertiva posible y en el menor tiempo posible. Y por lo tanto lo que estamos buscando hacer es cómo podemos mejorar de mayor manera las pensiones. Pero no resulta justo, por ejemplo, que una persona por el solo hecho de haberse casado y haberse enviudado tenga un ingreso que sea 2 veces el de una persona que nunca en su vida se casó. Y entonces por eso es que cuando se hablan de este tipo de reglas, de cómo se van conjugando todos los beneficios, van buscando justamente pensar en la persona y cómo poder ir resolviendo su situación particular. Es por eso que el aporte clase media, que es un ingreso más, sigue la misma lógica que todos los otros ingresos y en ningún caso se va a ver perjudicado, al revés, se va a ver beneficiado. Y en el caso de las personas con más ingresos en nuestro país, que sí van a verse beneficiados por el pilar clase media, lo van a ver porque no están dentro del pilar solidario, lo van a ver incrementado sus montos de pensión de la misma manera que aquellos que pertenecen al 60% más vulnerables, porque lo que se están contando son años cotizados por sobre un mínimo y por lo tanto eso es parejo para todos. No va a haber distorsión respecto de unos y no quiere decir que las personas del 60% más vulnerables vayan a recibir un beneficio que sea inferior. Entonces, lo que nosotros estamos haciendo acá simplemente es mantener el espíritu del pilar solidario, incorporando todos los ingresos para fines de no hacer distorsiones que pudiesen eventualmente hacer de que recibieran más personas que tienen mayores ingresos y estar dejando a personas con menos ingresos en una situación desmejorada. Eso es. No sé si hay más palabras de los diputados para poder proceder a la votación. Le doy la palabra a la diputada Sepúlveda. Cierro el debate, presidente. Perfecto. Presidente ha pedido... Diputado, tiene que pedirlo por escrito. O sea, le doy la palabra a la diputada. Eso no corresponde, estoy pidiéndolo de inmediato. Tiene que votar el cierre del debate, presidenta. Se vota. Yo tengo el derecho a pedir el cierre del debate, presidente. Han hablado muchísimas personas. Se ha aclarado. Melero. Está bien. Si usted quiere una persona más, preséntelo, por favor. Está bien, presidente. Está bien, pero yo tengo el derecho a ejercer también. Pero diputado Melero. Está muy bien, presidenta. Una persona más. Gracias. Perfecto. Diputada Sepúlveda. Lo conversamos con el Ejecutivo antes de... Yo diría, ¿por qué no trabajamos lo que tiene que ver con el concepto del aporte adicional de la clase media, que lo podamos revisar y después nos incorporamos, porque yo entiendo la lógica que plantea la subsecretaria. Sin embargo, si nosotros nos vamos al artículo 85A, que tiene que ver con el aporte adicional a la clase media, pudiéramos analizarlo, quizás podríamos focalizar de mejor forma lo que tiene que ver el concepto de clase media o ese aporte. Eso, o sea, ¿cómo tú trabajas? Primero lo conceptual, que tiene que ver con esto, con este artículo, con el artículo 85A, ves el concepto y después vemos dónde lo incorporamos. Eso es lo que yo quería plantear en términos de cómo discutimos. Sí.
Sí, yo al menos, subsecretaria, no ejerció mi derecho a palabra en este debate, así que voy a cerrar con eso, pero a mí me parece que, de todas formas, si es que al menos el Ejecutivo, porque entiendo que una indicación de estas características no la podríamos presentar nosotros porque incluiría... Bueno. Yo entendí que... Bueno, ok. Votemos entonces el cierre del debate. ¿Usted quiere hablar? Sí, estaba... Pero yo también quiero preguntar. Votemos el cierre del debate entonces. Hagámoslo a mano alzada, no tienen que votar en forma nominal, ¿les parece? Los diputados que estén por el cierre del debate sírvanse levantar la mano. Los diputados que rechacen el cierre del debate sírvanse levantar la mano. Rechazado el cierre del debate, presidente. Ya. Bueno, pero vamos a... No queremos modificar el pilar solidario tal como fue constituido en el año 2008. Nosotros creemos que el pilar solidario ha sido una de las mejores políticas públicas en materia de seguridad social y por eso no estamos modificando el pilar solidario y su fundamento. Lo estamos fortaleciendo. Ese es el objetivo de este artículo. Diputada Sepúlveda. Sí, yo quiero decirle por su intermedio a la subsecretaria del Ejecutivo, nosotros queremos colaborar. Y nosotros también entendemos que el pilar solidario ha sido una cosa muy importante, sobre todo para las personas más humildes. Pero también usted tiene que entender que lo que nosotros hemos visto también hay errores. Y esos errores los queremos conversar con ustedes, nada más. Si raya para la suma, nosotros vamos a desaparecer de aquí y esta cuestión va a seguir existiendo. Yo preferiría, si fuera posible, Presidenta, si pudiéramos el artículo 85A, que tiene que ver con el concepto de fíjese que estamos primero viendo dónde vamos a incorporar lo que tiene que ver con el aporte de clase media sin haber trabajado ni siquiera el concepto. Sí. ¿Ah? No, eso es cierto. O sea, estamos viendo en qué base de cálculo va a estar y no hemos discutido el concepto. Por eso ver la posibilidad de discutirlo. Vemos clase media y votamos las dos cosas. Bueno, diputado Ramírez, yo igual creo que ya que ir avanzando. Diputado Ramírez. Presidenta, aquí se creó un aporte de clase media que se le va a entregar directamente a personas que están en un cierto rango de ingreso. Y lo que hace este artículo es incorporar ese ingreso adicional que van a tener para el cálculo del pilar solidario. Ese es el espíritu del pilar solidario, que quienes reciben más o tienen más reciban menos y los que tienen menos reciban más. Si nosotros no lo incorporamos, lo que va a pasar es una injusticia, que aquellos que tienen mejor pensión van a recibir, por un lado, el aporte de clase media y además el APS sin considerar el aporte de clase media. Vamos a generar más desigualdad. Lo que vamos a hacer es darle menos a los que tienen menos. Entonces, yo no entiendo qué es lo que hay que revisar, porque esto es de justicia. Yo, al igual que supongo todo lo que estamos en esta mesa, queremos tratar de arrancarle un poquito más al Ejecutivo en términos de los recursos que se van a entregar para la reforma. Pero creo que este no es el lugar, en el sentido de que este cálculo, esta fórmula, no es el lugar para pedir más recursos. Yo hoy día le comentaba al diputado Jiménez y le pedía ayuda en esta cruzada. Uno podría pedir más aportes, por ejemplo, para el cálculo del APS en el momento en que se calcula. Que hoy día se calcula en el momento de jubilar. Si uno lo calculara a los 65, habría un aumento en las pensiones. Eso es más gasto fiscal, efectivamente, pero eso sería más justo. Pedir más aporte aquí sería para cometer una injusticia, Presidenta. Eso es lo que vamos a votar finalmente. Diputada Sepúlveda. Yo, Presidenta, a mí me gustaría saber, porque yo antes, y comparto lo que plantea el diputado Ramírez, pero a mí me gustaría que pudiéramos ver si el Ejecutivo está dispuesto o no en lo que tiene que ver con el artículo 85A, que tiene que ver con el aporte de clase media, de la disminución de los requisitos para poder tener porque ustedes lo dijeron en un minuto.
de poder disminuir los requisitos, sobre todo lo que tiene que ver con el caso de las mujeres, los 16 años y los 22 años de los hombres, porque al final, ¿cuál es la... O sea, lo que estábamos discutiendo ahora tenía que ver dónde coloco este concepto, dónde lo coloco. Y yo quiero ir al concepto para ver si tenemos o no flexibilidad para poder llevar esto. ¿Ah? Sí, pero por eso que cuando hice uso de la palabra, lo que dije es posible que estamos adelantando, colocando primero un artículo en vez de estudiar el concepto primero. Y el concepto es el aporte adicional para la clase media. Como está hoy día, ¿no es cierto?, le va a llegar a una cantidad muy ínfima, muy insignificante de familias. Pero lo que quiero decir es, con 22 años de cotización en los hombres, con 16 años de cotización en la mujer, que son requisitos muy altos, este aporte no lo va a recibir una gran cantidad de personas. Diputado Vidal y diputado Barros. Sí, solo quizás no lo entendí bien y voy a precisar la pregunta. ¿Por qué no sería mejor utilizar la fórmula que se propuso en el segundo gobierno de la presidenta Bachelet, donde este tipo de aportes adicionales se sumen como aparte de la fórmula y no dentro de el monto base para el cálculo? Claro, pero si se sumaran la pensión base más el complemento solidario más estos nuevos aportes, se lograría aún mejor el efecto que señala el diputado Ramírez en términos de beneficiar más a los que tienen menos, o no. Sí, porque se achica el complemento solidario en la medida que lo pone dentro de la pensión base. Claro. Bueno, le doy la palabra al diputado Barros. Presidenta, es todo al revés de lo que plantea por su intermedio la diputada Sepúlveda. Lo importante aquí es cautelar y preservar el concepto de justicia de la PS. Porque usted puede precisamente en lo que viene en el 85A decir, por ejemplo, vamos a rebajar los 22 años a 15 o vamos a subir a 0,50 UF. Esos son los montos que se mueven, pero el concepto, por eso el ordenamiento del proyecto viene tal cual está. Primero definimos el concepto de la justicia, que quienes reciben más. Exactamente. Entonces, lo primero es cautelar algo que es una definición marco, que viene ya del proyecto anterior de reforma de pensiones. Usted en el 85A puede proponer muchas cosas, o puede querer que el gobierno ponga en vez de 0,15, 0,30, o puede querer bajar de 16 a 10. Ese es el juego, pero el concepto a cautelar es exactamente lo que ha dicho el diputado Ramírez. No puede usted alterar porque si no se provoca una deformación y es particularmente injusta, efectivamente. Diputado Saavedra, y le doy la palabra a la subsecretaria. Gracias. Mire, estando de acuerdo con el fondo del diputado Barros por su intermedio, efectivamente, antes de fijar números tenemos que conceptualizar, tenemos que en definitiva entrar a definir cosas. Y mientras no tengamos eso, es imposible entonces aplicar guarismos que después nos van a dar. Dentro del artículo 85A se habla, por ejemplo, que uno de los requisitos son 16 años en el caso de las mujeres y 22 en el caso de los hombres. Pero en el mismo mensaje, el mensaje de este proyecto, página 7, dice que el promedio de cotización de las mujeres son 12,7 años y el de los hombres 17,9. Está ahí. No lo estoy sacando de otra parte, desde acá. Entonces, me hace ruido el que se establezcan requisitos que después van a ser inalcanzables. Entonces, lo que acordemos acá, que legislemos, que votemos, va a ser letra muerta y va a volver entonces a todo lo que aquí se ha comentado, que errores que se cometieron porque justamente se fue muy exitista en el caso de algunos proyectos y hoy día estamos recayendo en lo mismo. He dicho, presidente. Me gustaría aclarar esto. Hay un oficio que se envió al Congreso, acá a la Cámara, a la Comisión, espero que lo reciban, que habla sobre la distribución de los pensionados para el aporte clase media según la cantidad de años cotizados. Para su tranquilidad,
el 50% de las mujeres tienen más de 16 años de cotizaciones. El problema es que un 32% de las mujeres en Chile tiene menos de 5 años de cotizaciones. O sea, es alguien que fue absolutamente esporádico, ¿ya? Y por lo tanto, un 50% de las mujeres sí van a recibir el beneficio clase media. Porque tengo un 32% que cotizó 5 años. Y entonces, en la OIT se establece que menos de 10 años no hay pensión. Acá estamos hablando que todos tienen derecho a pensión aunque sea bajo. Lo que pasa es que estar estableciendo, y ahí van a tener otro tipo de beneficios, que podrá ser la PBS, que podrá ser el APS, pero el aporte clase media se le entrega a las personas que realmente han contribuido. Y acá yo quiero que seamos bien concretos y bien honestos con los números. Estamos hablando que más de un 50% de las mujeres sí van a tener derecho al beneficio, porque hay un 32% de ellas que cotizaron menos de 5 años. En ninguna parte del mundo tendrían derecho a pensión. Esa es la realidad. Y respecto de los hombres, esto de acá sube a un 60% de los hombres que van a tener derecho al complemento clase media. Por lo tanto, no es cierto que no van a tener, que este beneficio no se va a entregar a nadie. Los números demuestran algo que es distinto. Los promedios son los 12 años, pero la mediana está en los 16 y por eso ahí se estableció. Porque queremos incentivar el ahorro, porque es la única manera de poder tener mejores pensiones. No hay ningún sistema ni de reparto ni de ahorro individual que funcione sin contribuciones. No existe. Y por lo tanto tenemos que establecer los incentivos para tener más ahorro. Si tengo un 32% de mujeres que no cotizaron, el trabajo es otro. El trabajo es hacer todo lo posible para que las mujeres se puedan incorporar dentro del mercado laboral haciendo políticas que sean eficientes, como por ejemplo la sala cuna universal, o el trabajo a distancia, u otros miles de temas que también se están tramitando. Pero no es cierto de que las mujeres no van a tener derecho a este beneficio. Más de un 50% sí van a tener derecho al beneficio y están los datos y se les han enviado a ustedes acá al Parlamento. Ahora, si quieren que modifiquemos la forma en la cual veamos los artículos, lo podemos hacer, pero la verdad es que esto acá es como cíclico, porque partimos con uno y nos dicen es que todavía no hemos visto el otro, y entonces si quieren partamos por el otro y después seguimos con el anterior. Aquí no hay problema, pero el tema es empezar a ver el proyecto. Diputado... bueno. Lo del 4%. ¿Cómo funciona la fórmula? A ver, ¿cómo funciona esto? Nosotros tenemos distintos componentes de la pensión. Tenemos en primer lugar el ahorro del 10%, luego vamos a tener el ahorro del 4% que se va a ir incorporando y por cierto va a ser parte de la pensión base. Luego tenemos todo lo que son los complementos que van a decir relación con el aporte clase media, que nosotros esperamos que cada vez vaya siendo más significativo durante el lapso del tiempo. Y luego, después de toda la suma de estas pensiones, es la que yo calculo para efectos de que si es que yo focalizo o no focalizo para fines del pilar solidario. Hoy en día se establece quiénes son los del 60% más vulnerables según la realidad actual que nosotros tenemos de nuestros ingresos. Pero claramente, en la medida en que vayamos aumentando las pensiones y que vayamos aumentando los ahorros y vayamos aumentando los ingresos, el 60% más vulnerable, el corte, se va a ir desplazando y por lo tanto el hecho de que tengamos personas con más ingresos para su pensión base no necesariamente va a ser que van a quedar fuera, sino que van a tener beneficios de un monto que sea distinto, porque se van a ir incorporando todos estos otros y esto acá es en relación a la totalidad de la población que se determina cuál es el 60% más vulnerable. Sí, para poder complementar la pregunta, pero... Quizás, insisto con que quiero de verdad entenderlo. ¿Por qué no es posible ponerle un más y ir agregando en el fondo todos estos componentes como componentes por separado? No sé cómo se compone incluso los sueldos en el Estado, que son, hay un sueldo base y luego todas las calificaciones, lo extra por asignación de zona, todos se van sumando y no van porque en particular el complemento solidario está condicionado a ese monto base. Entonces, al incorporarse al base, se modifica también el complemento solidario. Entonces, lo que digo, esa base mantenerla tal cual y que estos se sumen hacia el lado de la fórmula. Esa es la pregunta. Porque si, no logra de mejor manera el efecto que planteaba el diputado. Porque si se hiciera de esa manera, por ejemplo, un hombre solo, que solo financió su pensión, ¿ya?, tendría un complemento de parte del Estado inferior que el de un hombre cuya cónyuge falleció y que esa pensión no la estoy considerando, u otro tipo de ingreso.
Y puede ser que finalmente la suma de esos componentes hicieran que el Estado le entregara un mayor aporte a una persona que va a tener otros ingresos, como por ejemplo una pensión de sobrevivencia, o como por ejemplo otro tipo de beneficios que eventualmente pudiesen generarse. No son casos tan aislados. Y por eso es que se suman todos los ingresos para que el resultado sea lo más fidedigno y lo más justo posible y se le entregue a las personas el aporte por parte del Estado realmente en relación a su situación de ingreso. Secretaria, si hay condiciones para que podamos proceder a la votación. Diputado Melero. Presidenta, yo creo que estamos en una situación que quiero derechamente plantearle a la oposición. Yo creo que estamos en un impasse legislativo, porque yo siento que hay un sector de la oposición que va a rechazar todo mientras no tenga a la vista la indicación de cómo se va a administrar el 4%. Y eso le genera, o le puede generar, lo planteo preventivamente, si ustedes tienen otra opinión me la dicen, porque quiero saber a qué atenerme. Porque si se empieza a rechazar estos artículos, el daño es irreversible, Presidenta, no vamos a volver sobre ellos después. Entonces solamente quiero decir, Presidenta, quiero saber a qué atenerme. Porque si esa es la posición de la oposición, que la veo hoy día, que han logrado un acuerdo en la presidencia con usted, y vamos a perder estos artículos, yo quiero decir que el daño que se le genera, Presidenta, a la clase media y a los sectores más vulnerables del país no va a tener vuelta después. Entonces, si ustedes están esperando, al menos un sector político que votó a favor de la idea de legislar y quieren tener más claridad, díganoslo, pero no nos sometan a rechazar indicaciones y artículos que son fundamentales para el pilar solidario, que es uno de los elementos determinantes de esta iniciativa de ley. Si es así, Presidenta, yo le pido que por favor levante la sesión y esperamos una indicación, porque yo no estoy disponible, Presidenta, a que avancemos en un daño que después va a costar mucho reparar, que ustedes le van a infringir por una situación de técnica legislativa a un sector muy importante de la clase media y los sectores más vulnerables del país. Perfecto. Voy a dar la palabra, pero de todas formas, al menos mi intención es poder votar, avanzar, porque esa yo entiendo también es la intención del Ejecutivo y al menos hasta ahora era el compromiso. Así que voy a dar la palabra al diputado Silver, a la diputada Cariola y a la diputada Sepúlveda, al diputado Santana, y cerramos el debate. No, Presidenta, yo un poco desdramatizaría el tono del colega que me antecedió, porque tal vez ellas pudieron expresarse en la votación en general en la sala respecto a que ahí sí estaba en tela de juicio la pertinencia de la discusión en el Congreso, donde hoy día está incoado el proyecto de ley de pensión y particularmente en esta comisión. Y sobre todo quienes nos siguen a través del canal de la Cámara, está esta instancia, está la Comisión de Hacienda y luego, sea cual uno u otro informe, está la votación nuevamente en sala, de tal manera que estos ribetes de dramatismo efectivamente en el tono que antecedieron respecto de mi colega, respecto a la fatalidad de una votación u otra, ahí donde sentimos que hay bastante mayor espacio para el Ejecutivo respecto a su capacidad de diálogo, creo que efectivamente en este caso no tienen asidero del punto de vista reglamentario. Y lo segundo, obviamente, si bien hay un ánimo de votar y me parece pertinente la expresión de la Presidenta, es que este es un proyecto que, del punto de vista sistémico, tenemos que ver cómo funciona. El 4% tiene efecto, obviamente, en el pilar solidario. Su redistribución no son compartimentos estancos que uno pueda diferir. Bueno, nosotros queremos ver efectivamente cuál es el alcance que el Ejecutivo va a hacer en esta área, porque para nosotros no es baladí, por ejemplo, el diseño del ente estatal. Si es que tiene el factor de solidaridad o no, si es que tiene presente algún factor de seguro de sobrevida, que para nosotros también hace la diferencia en términos de tener mejores pensiones, sobre todo a la postre cuando se habla del tema de la clase media. Entonces, esto de, no digo salamear la votación en términos de fraccionarla, hace que de alguna manera no conozcamos obviamente la propuesta completa, allí donde hay un compromiso presidencial y el Ejecutivo ha señalado que va a haber indicaciones, de tal manera que con esto termino, señora Presidenta, estamos disponibles a votar, pero sí nos gustaría obviamente la propuesta íntegra del Ejecutivo en esta línea. Perfecto. Diputada Cariola. Presidenta, a ver, yo creo que primero yo comparto lo que ha dicho el diputado Silver
en relación a la necesidad de desdramatizar el cómo vamos a enfrentar esta discusión. Es evidente que aquí tenemos opiniones distintas de cómo mejorar las pensiones de los chilenos y chilenas. O sea, yo me imagino esto es como un videojuego, así es como cuando en el videojuego se va llenando una bolsita de moneda. Aquí es lo mismo, este proyecto de ley lo que hace es como tener distintos paquetitos para poder ir llenándolos, y el que tiene mejor suerte va teniendo distintos paquetitos y va buscando una mejor pensión. Esto es algo así, parecido. Y nosotros, bueno, bajo estas condiciones, donde ya nuestra opinión, la de la mayoría al menos que inicialmente se planteó en esta comisión, que rechazó la idea de legislar de un proyecto en esas condiciones, ya no fue la que cursó, y estamos tramitando la particularidad del proyecto, y en esas condiciones queremos tratar de entender de qué manera mejoramos algunos aspectos de este proyecto de ley de videojuego, donde la bolsita se va llenando para poder mejorar un poquito la pensión, entendiendo que nadie se enriquece, porque cuando aquí se habla de que vamos a aumentar la desigualdad entre alguien que va a tener una pensión de 140 lucas versus uno que va a tener 120, discúlpeme, diputado Guillermo, pero la verdad las cosas es que no va a haber mayores diferencias entre alguien que va a tener 140 versus alguien que va a tener 120. Aún así, nosotros por lo menos lo que estamos viendo, y ese es nuestro espíritu a propósito de las propuestas que estamos evaluando, nosotros de ninguna manera, y lo hemos dicho y lo dijimos por la prensa, lo hemos dicho en la comisión, nosotros vamos a aprobar el pilar solidario. No queremos rechazar el pilar solidario por su intermedio, presidenta, se lo quiero decir a la subsecretaria. Estamos de acuerdo con la existencia del pilar solidario, de hecho lo hemos dicho, queremos aprobarlo, de hecho nos interesa, pero eso no porque venga de los gobiernos anteriores y porque lo haya creado la presidenta Bachelet, para nosotros es una situación, un proyecto inmaculado y lo vamos a venerar y por tanto lo vamos a aprobar venga como venga. O sea, la verdad es que las cosas es que también en eso quiero ser clara, o sea, aquí nosotros tenemos diferencias también con elementos del pilar solidario, y creemos que si se dan la oportunidad de generar modificaciones, lo vamos a hacer, y creo que más todavía aquellos que no fuimos parte del momento de los gobiernos donde se crearon estas políticas públicas, por buenas que éstas sean, en algunos aspectos. Y en eso, el espíritu que aquí se está planteando, más allá de que se mantenga, yo quiero decir que una de las bolsitas que se recoge en el camino, digamos, de este videojuego, que es esto de la clase media, el bono clase media, también lo vamos a aprobar, que viene más adelante. Y lo vamos a aprobar, y bueno, y será una bolsita para poder mejorar la pensión, y lo vamos a aprobar, pero lo que no estamos de acuerdo, y en eso yo quiero decir que el 4%, el cómo se administre, si es con solidaridad o no solidaridad, sí afecta a lo que estamos discutiendo ahora, porque yo les quiero recordar que la parte de la pensión base es muy influyente en esa definición. Entonces, no es que estén disociados los temas, son relevantes. Por lo tanto, yo quiero plantear además en torno a eso que a nosotros de toda esta discusión que estamos dando, lo único que nos hace ruido, o lo que más nos hace ruido, es la letra A del artículo primero. Y eso es todo lo que estamos diciendo, para que no se asusten. Entonces vamos a aprobar el pilar solidario. Nos interesa, pero que la base de cálculo se haga en base, o sea, que la fórmula de cálculo se haga en relación a la pensión base, nos parece que es un problema. Por lo tanto, hemos pedido, como dijo la diputada Sepúlveda, como pidió hacer votaciones separadas, también pedimos que los numerales se voten las letras se voten de forma separada. Por lo tanto, presidenta, el artículo 1, si bien lo queremos votar en general, o sea, prácticamente completo a favor, las letras pedimos que las votemos separadas, al menos la letra A, porque esa nos interesa rechazarla. Eso. El tema reglamentario. Diputado Meller. Si ese es el tenor, dejemos la letra A para la sesión siguiente y votemos todo el resto de las normas. No, queremos votarla ahora. ¿No tienen duda? ¿No están planteando eso? No, tenemos una opinión. Es una opinión. Pensé que ayudaba. Menos el A. El 1. Eso es lo que estoy proponiendo. Votemos todo el artículo 1 y dejamos pendiente el A. Bueno, ok, ya, perfecto. Muchas gracias. Votamos entonces todo el artículo 1. No, Perdón, el numeral 1. El numeral 1.
A ver. el numeral 1 del artículo 1. A ver, vamos, señores diputados, señoras diputadas, señores diputados, vamos a votar el numeral 1. Vamos a votar el numeral 1 con excepción de la letra A. Sí. ¿Está bien? Sí. Queda pendiente. La letra A. Sí. Ya, muy bien. Vamos, presidenta, tome la votación. Ya. Sí, déjame anotar, porque si no después... Ay, no tengo la... Artículo primero, numeral 1, menos letra A, señor Barros. Estamos en votación. Ya, pero... Señor Barros. No, espera. Señora Espera, Cariola. Es el numeral 1 del artículo 1, excepto la letra A. Señora Cariola. Señor Eguiguren. A favor. Señor Jiménez. Señor Melero. Señor Vidal. Señor Ramírez. Señor Saavedra. Señor Santana. Señor Sauerbaum. Señora Sepúlveda. Señor Silver. Señora Yomas. Pero a ver. No, estamos en votación. Diputada Cariola, solamente un punto para la votación, para aclarar. Se ha dicho en reiteradas oportunidades que estamos votando. No, si no hay ninguna confusión. Menos la letra A. Estamos en votación. No, ya estamos votando. Perfecto. No hay uso de la palabra, presidenta. No hay Votación, presidenta, está clarísimo. Reglamento, presidenta. Estamos en votación. Se dijo ver, por pero, claridad lo que se está votando, presidenta. Espere, voy a llamar al orden. No, si no hay nada que aclarar, presidenta. Es que presidenta no corresponde lo que está haciendo. A ver. Ya. ¿Cuál es el punto? ¿Cuál es el punto que está cuestionándose? A ver. ¿Cuál es el punto que Usted se está dejando amedrentar por usted. No, pero a ver, de nuevo. Usted llamó voy a con llamar al claridad. orden, voy a llamar al orden. No, presidenta, pero... No, pero no, es que voy a darle la palabra al secretario para aclarar el punto. A ver, la presidenta puso en votación el numeral 1 del artículo primero, con excepción de la letra A, que se votará separadamente. ¿Ya? Han votado, falta el voto de la señora Cariola, falta el voto del señor Vidal, falta el voto de la señora Sepúlveda, del señor Silver y de la señora Yomas. Señora Cariola, ¿cómo vota usted? Estamos votando. Señora Cariola, ¿cómo vota usted? Secretario, yo me abstengo. Señor, ¿se Yo abstiene? me abstengo. Señor Vidal se abstiene. Señora Sepúlveda, ¿cómo vota usted? A favor, presidente, a excepción del Señor Silver. del A. Señora Yomans. Me abstengo. Señora Cariola, ¿cómo vota usted? A favor. 10 votos a favor, presidenta, 1 voto en contra, 2 abstenciones. Okay. Aprobado el numeral 1 menos la letra A. Ok. Ya, entonces ahora procedemos Letra A. a la letra A, a poder... No, la letra queda para la próxima semana. Queda para la próxima semana. Queda pendiente, eso Ya, dijimos. pero aclaremos en qué términos queda pendiente. No, pendiente. Eso es lo que quise corregir. Que el acuerdo fue que quedaba pendiente la letra A. No, está bien, está bien. Eso, ya, No, muy no, bien. porque queda pendiente para ser votada después, separadamente. Pendiente para Queda pendiente la próxima semana. Ok. Eso, ese fue. Sepúlveda, usted pidió votación No, separada. no. Sí, le voy a dar... Pero a ver, ya. Ya, le voy a darle la palabra a la diputada Sepúlveda. Yo, presidente, mire, por eso que yo quiero ser, cuando nosotros pedimos votación, que pudiéramos letra por letra, era porque cada una de las letras que están aquí, la B, la C, la D, ¿no es cierto?, son que tienen que ver con cada uno es una discusión en sí mismo. Entonces yo está bien, se privilegió votar el articulado completo, pero cada una de estas era una discusión en sí misma, presidente. Por eso yo quiero ser súper estricta y quiero volver a repetir lo que yo dije en su minuto. Yo quiero discusión letra por letra. Perfecto. Letra por letra. Ok, lo que vamos a hacer es, además está solicitado así, en todo caso, y por lo tanto tendríamos que proceder a votar letra por letra en lo que venga. Ya hicimos esta votación. Diputado, sí, está tomado, está votado, así que no. Perfecto.
Presidente. Hay indicaciones ¿De quién es? de Jiménez. El numeral 2. El numeral 2 tiene indicaciones del señor Jiménez. ¿Perdón? Tiene El indicaciones numeral 2 tiene indicaciones del señor Jiménez. Primero agrega un nuevo numeral 2 del siguiente tenor, pasando el actual 2 a ser 3 y así sucesivamente. El nuevo 2 diría lo siguiente: modifícase el artículo 3 en el siguiente sentido. Reemplázase la letra A por la siguiente. A. Haber cumplido 60 años de edad para el caso de las mujeres y 65 para el caso de los hombres. Numeral 2, para reemplazarlo por el siguiente. Reemplázase el artículo 7 por el siguiente. Artículo 7. El monto de la pensión básica solidaria de vejez dependerá de la edad y se vengará a contar de la fecha de presentación de la solicitud señalada en el artículo anterior. Se incrementará automáticamente cada 5 años a partir de los 65. Los incrementos se efectuarán a los 70, 75, 80 y 85 años de edad. Ambas indicaciones son inadmisibles, presidente. Sí. Bueno, lo primero es voy a dar lugar a que podamos discutir en numeral 2 para que el diputado Tucapel Jiménez pueda argumentar también las indicaciones que presentó y el Ejecutivo también pueda responder. Así que le doy la palabra al diputado Tucapel Jiménez. Presidente, pero ¿cuál leyó? Porque las dos, una que crea un artículo segundo nuevo, don Tucapel, y otro que modifica el artículo segundo. Aquí está. Estamos en el numeral segundo. La Sí, primera es esta. pero es para crear un nuevo numeral 2. Esta es la que leyó. Sí, claro. Por eso es que le digo que me enredó, porque como yo creo que primero debiéramos discutir la que agrega un numeral 2 del siguiente tenor, pasando el actual 2 a ser 3 y todo, Presidente. donde cambio la edad. Presidenta, lo que sucede es que yo doy lectura a todas las indicaciones que se han presentado en el numeral 2, incluida una indicación que es de la señora Cariola, que hay que leerla. Posteriormente la presidenta fije el orden de la votación pero de la vamos discusión. por el orden como está el artículo. Está bien, pero tengo que dar a conocer las indicaciones que se han presentado. ¿no la va a votar? Pero, No vamos a votar. no, si estamos solamente entrando al debate, conociendo el debate, por eso le daba la palabra al diputado Tucapel Jiménez para que pueda argumentar las indicaciones que presentó. Ya, la primera indicación, Presidenta, tiene que ver con lo que conversamos en la sesión pasada, subsecretaria, donde existe el vacío de las mujeres que tienen 60 años, ¿no es cierto?, y tienen que esperar a los 65 años para obtener cualquier tipo de beneficio, ya sea el bono por hijo, el APS. Yo no participé en la discusión anterior del Pilar Solidario, no logro entender por qué quedó así esa diferencia. Si las mujeres hoy día se pensionan a los 60 años, quedaron todos los beneficios a contar de los 65 años. Entonces la idea es igualar a lo que está hoy día en el resto de las jubilaciones para las mujeres. Le doy la palabra al Ejecutivo para ver si hay disposición a poder apoyar una indicación de esas características. Bueno, tal como señaló señora Presidenta por su intermedio, señor Secretario, estas son indicaciones que son inadmisibles. Y aquí claramente porque hay un tema de recursos fiscales que están involucrados y es bastante fuerte en materia de recursos fiscales. Pero además también hay un tema que es importante, el tema del aumento de la edad de jubilación. Nosotros cuando presentamos el proyecto, a pesar de las recomendaciones de todos los organismos extranjeros que están sugiriendo aumentar la edad de jubilación, entendiendo el aumento de la expectativa de vida, que en el caso de las mujeres alcanza más de 30 años, no sé si están interesados en lo que estoy diciendo, más de 30 años, vemos que es realmente muy complejo que se puedan generar políticas que incentiven el que se mantenga la edad de jubilación a los 60 años. Independiente que la ley así lo establezca y es el derecho que existe. Pero se establecieron estos beneficios, que son todos los del Pilar Solidario, a partir de la edad de 65 años de edad, justamente para ir generando un estímulo, para ir postergando la edad de jubilación. Y esa es la razón que está detrás. Por lo tanto, aquí hay razones de
razones de financiamiento, pero también hay razones de qué manera nosotros podemos hacer que nuestras mujeres que hoy en día están teniendo una sobrevida de 30 años después de los 60, puedan tener incentivos para postergar su edad de jubilación, y uno de estos está justamente dado en el Pilar Solidario. Bueno, a ver, voy a darle la palabra al diputado Melero. Sí, presidente, me parece interesante la pregunta del diputado Jiménez. Yo sí tuve la posibilidad de participar en el debate del Pilar Solidario del gobierno de la presidenta Bachelet, del primer gobierno de la presidenta Bachelet. Y este fue un tema muy discutido. ¿Por qué los beneficios sociales, tanto el bono por hijo nacido vivo como la pensión básica solidaria y todos los demás, es a los 65 y no a la edad de jubilación de la mujer? Y el criterio de la presidenta Bachelet y del gobierno de ella era que justamente, además de lo que ha señalado la subsecretaria de hacerse cargo de la sobrevida cada vez mayor, tiene también ver con que haya un incentivo a la cotización y no a esperar los 60 años para tener una pensión que después a muchas mujeres no las incentive a preocuparse en su vida activa de acumular en su cuenta recursos para tener una jubilación que ojalá sea superior a la mínima de 107.000 pesos. La conjunción de ambas cosas, la sobrevida y el incentivo a la cotización y a buscar una mejor pensión el día que se jubilen, fueron los elementos que estuvieron presentes en el debate por una razón de focalización y de justicia social y de incentivos correctos. Y esa es la razón por la cual quedó Tucapel, con todo cariño, así en la ley del 2008. Gracias. Y fue unánime además. Diputado Tucapel Jiménez, luego el diputado Ramírez, luego la diputada Sepúlveda. Sí, entendiendo la explicación del diputado Patricio Melero, lo que no se entiende es que esto haya quedado así para incentivar la cotización, porque estamos hablando de personas que se pensionan a los 60 años y pueden haber cotizado 30, 40 años. Una mujer que empezó a trabajar a los 20 años puede no haber tenido laguna, haber cotizado 40 años, se pensiona a los 60 con una pensión muy baja y no puede postular a la APS, porque tiene que esperar los 65 años. ¿Ah? No, la persona que se jubila o se pensiona a los 60 años tiene que esperar a los 65 años para obtener los beneficios. Pero para la APS. Sí, para la APS. Ah, bueno, pero ¿No tiene pensión? No. Que termine su palabra al diputado Tucapel Jiménez y le doy la palabra al diputado Ramírez. Diputado Tucapel Jiménez, ¿sí? Diputado Ramírez. Presidenta, mire, la ley establece que las personas se jubilan, las mujeres a los 60, o pueden, y los hombres a los 65, sí. Y si se reúnen los requisitos tienen derecho a la pensión básica solidaria. Lo único que dice este artículo, que va a reemplazar el artículo anterior, es que la pensión básica solidaria ya no va a ser estática en el tiempo, sino que en la medida en que la persona, el pensionado, vaya envejeciendo, la pensión básica solidaria va a ir aumentando con el tiempo. Eso es lo que dice este artículo. Este artículo no establece la edad de jubilación o la edad a la cual se tiene derecho a la pensión básica solidaria. Ahora, yo comparto con el diputado Jiménez que la redacción de este artículo es enredada. ¿Por qué? Porque yo quisiera... Yo la voy a votar a favor, pero ojalá después podamos votar algún tipo de indicación el Ejecutivo, porque al decir que se aumentará cada 5 años, uno podría interpretar que si la persona se jubila a los 68, el primer aumento va a llegar a los 73. Y la verdad es que el aumento, según entiendo el espíritu de la norma, es que llegue a los 70. Y a los independientes si han transcurrido o no 5 años. Entonces, la redacción del artículo, en mi opinión, debiera ser que el monto de la pensión básica solidaria de vejez dependerá de la edad. Los incrementos se efectuarán a los 70, 75, 80, 85. La frase que está entre medio lo que hace es enredar, en mi opinión, la interpretación del artículo, y de ese modo queda claro que esto es un artículo que lo único que hace es decir, mire, la pensión básica solidaria que está fijada en otro artículo, lo que está diciendo este artículo es, va a ir aumentando en la medida en que la persona envejezca. Yo creo que ese es el espíritu de la norma y estamos todos de acuerdo, asumo, con eso. Gracias, presidente. Diputada Sepúlveda y después la diputada Cariola. Sí, después. Perfecto. Diputada Sepúlveda. Que solamente para aclarar lo que es la identificación incorporan nuevos, no estamos hablando de esto. Estamos incorporando nuevos. Claro, porque el diputado Ramírez está hablando de claro. Es verdad. Sí, pero de nuevo.
de un nuevo numeral. Le voy a dar la palabra a la diputada Sepúlveda y luego vamos a tener que terminar el debate. Sí. No, presidente, yo primero decir que estoy absolutamente de acuerdo con el diputado Tucapel Jiménez, porque si bien el estímulo, lo que tiene que ver con el estímulo, ¿no es cierto?, para que la mujer se pueda jubilar y que pueda ahorrar más, están en otros articulados. Están en otro articulado donde sí se da un delta, ¿no es cierto?, una cantidad de UF para que puedan tener una mejor, o un estímulo, que me parece correcto, un estímulo monetario, ¿no es cierto?, a quien tenga más años de jubilación, que me parece interesante. Pero al mismo tiempo no se reconoce, yo diría, en eso la importancia que ha tenido la mujer, y por eso era lo de los 60 años y que pudiera recibir el beneficio de la pensión básica solidaria, pensando en la mujer que ha trabajado toda la vida, que no ha tenido, ¿no es cierto?, oportunidad de poder, o que ha tenido la necesidad de quedarse en la casa para reconocer, ¿no es cierto?, lo que tiene que ver con la labor familiar. Por eso yo por lo menos voy a votar a favor de la indicación del diputado Jiménez. Sí. ¿Ah? Sí. Bueno, pero no importa, yo la voy a votar a favor. Le voy a dar... la voy a votar a favor. Dar la palabra. Presidenta, yo quiero solo una cosa. A mí me complica el artículo 7, esta modificación, que tiene que ver con la comparación con el artículo que había anterior, que el monto de la pensión básica solidaria de vejez será contrario de 75. O sea, tiene una base de cálculo, ¿no?, de 75.000 pesos. Hay una base de cálculo, sin embargo... En lo que tiene que ver con el reemplazo del artículo que está proponiendo el Ejecutivo, no hay base de cálculo. Entonces, claro, pero uno dice, yo creo que sería interesante colocar aquí, no en un transitorio, lo que tiene que ver con una base de cálculo que te permita decir, a partir de este cálculo, o sea, de esta base, ¿no es cierto?, después de 5 años ocurriría esto, después... Pero debería estar igual como en el artículo 7, porque te da mucho más claridad en qué cálculo tienes que hacer. Eso, presidente. Le doy la palabra a la subsecretaria y de ahí voy a... La razón por la cual no está el monto es por una razón absolutamente práctica. Si ustedes ven, este es el monto del año 2008, que era 75.000 pesos. Hoy en día el monto de la pensión básica solidaria está en 117. Tendríamos que estar 107. Tendríamos que estar actualizando la norma todos los años para que tuviéramos el valor. Hoy en día, a mí que me digan que el 1 de julio del año 2009 eran 75.000 pesos, no me sirve de referencia cuando hoy en día están 107.000 pesos. Es por eso que se dejó en la norma transitoria. Sepúlveda y ya tenemos que cerrar el debate. Hay que cerrar el debate. Claro. Pero sería mejor, entendiendo que ya estamos terminando, pero como todos queremos seguir, nadie se quiere mover. Ya, pero todavía no nos llaman. Todavía no nos llaman. No, sigamos. ¿Queremos seguir? Sigamos. ¿Se acabó la sesión? No, a ver si es posible. Porque yo creo que es mucho mejor colocar aquí y con un transitorio que diga cómo se va a ir reajustando. Se cierra. Se cierra la sesión. Se cierra la sesión.